¿Qué tal, estimados? En este ejercicio nos piden encontrar la carga y el voltaje en cada uno de estos capacitores. Lo que debemos hacer primero es verificar cuál es la configuración en la que se encuentran para primero simplificar el circuito. Entonces vamos a simplificar el circuito sabiendo que acá nosotros tenemos la pila, la fuente de energía, de la cual por el positivo va a salir la corriente eléctrica, ¿no? La corriente eléctrica se conoce como una cantidad de electrones que circulan a través del conductor en un determinado tiempo, ¿no? Entonces aquí la corriente va a venir hasta este punto y como hay dos líneas de conexión se va a dividir en dos, ¿no? Entonces se va a dividir de esta manera, va a cargar el primer capacitor, lo mismo con la otra corriente. Pero como se ha dividido la corriente, ya no va a ir el mismo valor. Aquí puede ir como una tercera parte y aquí tendría que ir las otras dos terceras partes, ¿no? Entonces se divide la corriente, de forma que no tenemos la misma cantidad de electrones en uno o en el otro, ¿no? Entonces pueden jugar con una cantidad de electrones. Por ejemplo, para entender mejor esta parte. Si salen 6 electrones, bueno, que es imposible, siempre salen muchos más. Cuando lleguen a este punto se dividen en dos, ¿no? Podemos suponer que aquí se divide en 4 electrones y aquí 2 electrones, dependiendo de la capacidad, ¿no? Entonces la suma de ambas corrientes tiene que ser la principal. Bueno, después de acá, una vez que cargan al capacitor, continúan los 2 electrones. De la misma forma acá continúan los 4 electrones. Y en este otro punto, donde estamos separando en 3 porque este es un switch que se ha cerrado, entonces está energizando toda esta línea, entonces el capacitor se tiene que tomar en cuenta. Entonces aquí podemos dividir en, por ejemplo, 0.5 electrones y aquí también habría que repartirlo. Entonces, ¿qué te parece que aquí sean 0.5 electrones y aquí sea un electrón? Entonces se están dividiendo, ¿verdad? Viene por acá después de cargar el capacitor y esa misma corriente va a entrar a este otro capacitor, la misma, los 0.5 electrones lo van a cargar y van a continuar su camino, 0.5 electrones, ¿no? Lo mismo sucede con el switch, cargan, una vez que pase por el switch cerrado, cargan el capacitor y continúan su camino. Listo, aquí se van a sumar y van a completar una corriente de un electrón, ¿no? Para cargar ahí. Bueno, vienen hasta esta esquina y se va a sumar con él. Al sumarse este electrón, obviamente después de cargar la capacitancia, va a continuar su camino. ¿Y cuántos van a formar sumados para entrar a esta malla, a este conductor? 4 más 1 más 1 serían 6 electrones. Los mismos 6 electrones que han salido tienen que regresar. De esa forma nosotros podemos suponer que este es un circuito cerrado, ¿no? Entonces ese es el análisis que nosotros debemos hacer de la corriente que circula a través de nuestro circuito. Entonces, de todo esto que acabo de hacer, nosotros tenemos que rescatar lo más sencillo, ¿no? Podemos decir que como acá la corriente se divide, estos dos capacitores pueden estar en paralelo, pero al mismo tiempo tenemos un capacitor al frente, ¿no? Entonces, esta configuración que tú ves de 3 capacitores cerrando un circuito es bastante complicada de simplificar. Entonces, nos vamos a referir mejor al serie de acá, de la esquina, el circuito o la malla que está más alejada de la fuente. Entonces, aquí tenemos la misma corriente para 2 capacitores. Vamos a borrar todo. Vamos a borrar todo y nos vamos a quedar solamente con esos capacitores. Muy bien, entonces acá en esta malla, si han dado cuenta, en esta malla tenemos la corriente que ingresa a este capacitor, continúa por acá, da la vuelta, ingresa la misma corriente a este otro capacitor y continúa. Entonces es una sola corriente, ¿no? Y por eso se dice que estos capacitores de acá están en serie. Entonces, como están en serie, yo puedo realizar la operación que corresponde, ¿no? Entonces, acá la operación para escribir
nuevamente, explicar nuevamente mi circuito, donde vemos la pila, este capacitor no ha cambiado, este tampoco, estamos copiando, este tampoco, el de abajo tampoco, y el de 7 microfarads que está acá tampoco. Lo único que ha cambiado es el serie, que ahora en vez de tener dos capacitores, tenemos un solo capacitor. Entonces, ¿cómo simplifico, cómo represento dos capacitores en un solo capacitor? ¿Cómo lo represento? Muy fácil, simplemente hay que realizar la operación según la fórmula que nos han indicado, ¿no? Que es 1 sobre C equivalente. Este sería el C equivalente, que va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre Cn. O sea que pueden ser aquí muchos, ¿no? Entonces, si yo reemplazo en esta fórmula mi capacitancia equivalente, vamos a tener como 1 sobre C1, que sería el primero, 1 microfaradio, más 1 sobre C2, que sería 10 microfaradios. No es necesario anotar la unidad ni el prefijo, ya que al final vamos a tener la misma unidad, ¿no? Entonces, esto se divide. Vamos a sacar un resultado en la calculadora, el cual nos va a salir 1.1. Esto hay que dividirlo, o sea, hay que invertirlo de alguna manera, porque el C equivalente tiene que terminar como numerador, no como denominador. Entonces, en la calculadora podemos poner 1 sobre el resultado que nos ha salido, que es 1.1, teniendo un valor de 0.9 microfarads. Ahí recién ponemos la unidad y el prefijo, ¿no? Entonces, tenemos que esta capacitancia es 0.9 microfarads, ¿no? Habiendo simplificado. Pero nos damos cuenta que es esta configuración de serie porque es la misma corriente que está circulando por esta malla. Entonces, entre este nodo, un nodo es un punto donde se unen más de dos mallas, ¿no? Entonces, ahí tenemos, en esta malla tenemos dos capacitores, que si graficamos nuevamente acá, vamos a tener la misma malla, pero un solo capacitor, representando al serie, ¿no? Muy bien, entonces, eso como nuestra primera simplificación. Una vez simplificado nuestro circuito, la parte de serie que nos correspondía, podemos avanzar un paso más y en este nuevo paso hacer nuevamente el análisis, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, acá la corriente sale de nuestra batería siempre por el positivo. En este punto se va a dividir. Bueno, habíamos jugado con cantidad de electrones, ¿no? Una suposición de 6 electrones, aquí van 4 electrones y por esta otra red van 2 electrones. Cargan el capacitor y continúan los 4 electrones a este otro punto donde otra vez se dividen, solamente que en 3 partes. Miren, podemos dividir en, digamos, 2 electrones, un electrón y un electrón, ¿no? Estamos suponiendo valores. Entonces por acá viene el electrón, lo va a cargar y va a continuar su campo. O sea que aquí hay un solo capacitor. Lo mismo acá, son 2 electrones que van a venir por acá y nuevamente se van a unir, ¿no? Mientras que acá esta corriente de acá no viene a unirse con las otras dos. Si te das cuenta, esta corriente sí y esta también, pero estas se vuelven a unir en este punto. Entonces, estas dos capacitancias se vuelven a sumar nuevamente, o bueno, la carga que está circulando por cada malla se vuelven a sumar. ¿Para hacer cuántos electrones por acá? Para hacer 3 electrones, ¿no? La cantidad de 3 electrones. Obviamente él va a venir por acá y otra vez se van a sumar para hacer los 4 electrones. Y ya, bueno, 6, ¿no? 6 porque no estoy viendo el de arriba. Aquí baja también el de 2 electrones. Y estos 3 electrones más 1, 4 más 2, y aquí terminan siendo nuevamente los 6 electrones para regresar a la fuente. Bueno, entonces, si te das cuenta acá, en este punto hay una separación de 3 corrientes. Al separar 3 corrientes, podemos pensar que este capacitor y este capacitor están en paralelo. Pero hay algo muy importante que tú tienes que ver en esta parte, es que si bien están en paralelo, sí, pero la corriente es la que te va a decir cuáles puedes simplificar primero. Entonces, esta corriente, bueno, esta cantidad de electrones de carga,
se mueve por esta malla y se suman con la malla que viene por acá también. Pero no se suman con esta tercera. No terminan sumándose. Solo se suman esta, la corriente que circula por este capacitor y la corriente que circula por este, formando los tres electrones. Pero en ningún momento se vuelven a sumar después de haberse repartido con esta. Entonces, solo podemos simplificar estas dos, no esta tercera. A pesar de que se haya dividido la corriente en tres, solo podemos tomar en cuenta estos dos capacitores. Bueno, tomando en cuenta esos dos capacitores, podemos borrar todo lo demás, ¿no? Entonces vamos a borrar para acá. Vamos a borrar el análisis de las corrientes. Eso es. Listo, muy bien. Entonces podemos decir que entre este punto y este punto están estos dos capacitores donde la corriente se ha dividido. Y al dividirse la corriente podemos decir que ambos capacitores, al dividirse la corriente y sumarse nuevamente en este punto común, los dos capacitores están en paralelo. Entonces, si los dos capacitores están en paralelo, los podemos simplificar a un solo capacitor, que es el que tenemos acá. ¿Y cómo lo simplificamos? Muy fácil, siguiendo una nueva fórmula, dependiendo de la configuración, que como en este caso es paralelo, se suma. C1 más C2 más Cn, o sea, los que haya puedes sumar, siempre y cuando tengan estos dos puntos en común y se sumen las corrientes al entrar y al salir, ¿no? Entonces, en este caso tenemos 7 microfaradios más el otro capacitor, que es 0.9 microfaradios, haciendo un total equivalente que vendría acá, C equivalente de 7.9 microfaradios. Continuando con la explicación de la simplificación de capacitores, en este caso tenemos las gráficas de forma simplificada, paso a paso. En la primera, como habíamos dicho en la anterior explicación, tenemos una corriente que está ingresando a los dos capacitores. Entonces, la misma corriente, los dos capacitores estarían en serie. Hacemos la simplificación con la fórmula obteniendo un valor de 0.9 microfaradios, los cuales se copian acá, ¿no? En amarillo también lo hemos resaltado para que no te pierdas. Muy bien, entonces podemos pasar al siguiente circuito y en este otro de acá, ya más simplificado, como habrás visto, ya no hay dos capacitores, sino uno solo. Podemos simplificar en paralelo, ya que la corriente que viene de la pila, venía aquí dividida, pero esta corriente se divide acá en otras tres mallas, en otros tres conductores. Entonces, cada conductor tiene una corriente diferente. Acá, por acá viene una corriente, por acá otra y por abajo otra, ¿no? Entonces, nosotros desciframos el paralelo siempre y cuando las dos corrientes que han ingresado divididas vuelvan a sumarse, ¿no? Entonces, aquí tenemos un nodo, aquí tenemos otro nodo, y solamente estas dos capacitancias podemos simplificar. Ahí está la simplificación con la fórmula 7.9 microfaradios, que con color resaltador verde, aquí tenemos también los 7.9 microfaradios. Accedemos al siguiente paso y en el siguiente circuito tenemos una corriente que ingresa por dos capacitores, va cargando a los dos capacitores, entonces podemos decir que es serie, ¿no? Entonces, como están en serie, nosotros vamos a simplificar con una suma inversa, ¿no? 1 sobre C equivalente, 1 sobre 7.9 y 1 sobre 6, obteniendo 3.45 microfaradios. Bueno, acá el mismo color azul resaltado, tenemos 3.45 microfaradios la capacitancia, ¿no? Muy bien, accedemos al siguiente paso y aquí tenemos la malla por la cual está entrando una corriente y otra que se ha dividido, ¿no? Entonces, la corriente que viene por esta malla se divide en dos. Las mismas corrientes vienen a sumarse en este otro nodo. Entonces, estos dos capacitores están en paralelo. Hacemos la suma directa obteniendo 5.45. Ya vamos llegando a un circuito más simple. 5.45 está en serie con la capacitancia de 4 microfaradios porque es la misma corriente que está cargando a los dos capacitores. Hacemos el procedimiento correspondiente obteniendo 2.33 microfaradios. Esos 2.33 microfaradios estamos acá. Está solo en esta malla
de forma que la corriente que circula gracias a la fuente de voltaje se divide en esta malla y en esta otra, ¿no? Entonces ambas mallas de corriente al final se van a sumar nuevamente en este nodo, entonces están en paralelo. Graficamos, ahí nos vamos a quedar, graficamos el paralelo en un solo capacitor equivalente, llegando a un circuito más simple, y si te das cuenta, es la corriente de la fuente de voltaje que está circulando por todo el circuito. Entonces, los tres elementos que tenemos acá están en serie, tanto la capacitancia de 8.33 microfaradios como la fuente de voltaje, como este capacitor que tiene 8 microfaradios. Podemos simplificar estos dos a uno solo, estando en serie la suma inversa nuevamente, y tenemos 4 microfaradios como la capacitancia equivalente y el circuito más simple de nuestro procedimiento. Ahora, una vez que tenemos la simplificación, nosotros podemos calcular paso a paso la carga y el voltaje. Entonces acá, gracias a la capacitancia equivalente de 4 microfaradios y el voltaje de 50 voltios de principio que no anotamos, vamos a poder calcular la carga. La carga se conoce como la capacitancia por voltaje. Entonces nosotros tenemos acá, en esta ecuación de aquí arriba, tenemos tres magnitudes. Carga, que sería voltaje, y sería también capacitancia. Entre las tres magnitudes, nuestro circuito tiene la capacitancia. Tenemos todas las capacitancias. Entonces lo que tenemos que calcular es carga y voltaje dependiendo la configuración que nos están dando. Entonces carga va a ser la capacitancia de 4 microfaradios por el voltaje 50, que serían en total 200. Al ladito te lo he escrito serie. ¿Por qué? La última simplificación que hemos hecho de este circuito habíamos dicho que era serie. Entonces este serie nos da una capacitancia de 4 microfaradios. Entonces, como está en serie por la configuración, nosotros sabemos que como carga a este capacitor y este capacitor con la misma corriente, entonces podemos igualar las cargas de ambos. Y esa carga que vamos a igualar va a ser la carga equivalente del capacitor que hemos simplificado. En este caso, ¿cuál hemos simplificado? El 4 microfaradios. ¿Y cuánto sale su carga? 200. Entonces esos 200 van a ser lo mismo para 8.33 y lo mismo para 8 microfaradios. Entonces, gracias al valor de la capacitancia y de la carga, que es la misma, podemos encontrar voltaje despejando de la misma fórmula. Entonces, voltaje 1 y voltaje 2 le llamamos, carga la misma, fíjense, 200 y 200 sobre la capacitancia 8.33 y 8 microfaradios. Entonces dividimos, tenemos 24 voltios para el primero, dividimos 25 voltios y miren qué interesante es, nosotros al sumar los voltajes de cada uno de los capacitores que están en serie, tendríamos que tener el equivalente, que en nuestro caso viene a ser la pila, que son 50 voltios. Y que también, aparte de ser la pila, son los 50 voltios que hemos utilizado para encontrar la carga equivalente. Entonces, tiene que ser un valor aproximado, ¿no? 24 más 25, 49 voltios, está perfecto. Estamos redondeando algunos decimales y es normal que exista alguna variación. Regresamos un paso anterior y si te das cuenta está resaltado. Este capacitor que está resaltado con mostaza ha salido de un paralelo, ¿no? Entonces, para regresar un paso, nosotros verificamos que del paralelo su capacitor equivalente tiene un voltaje de 24, ¿no? Ahí está, el capacitor de 8.33, vamos a resaltar un poquito más. Ahí está, el capacitor de 8.33 tiene un voltaje de 24. Esos 24 voltios son iguales para los dos capacitores que se han simplificado. Entonces, cuando estamos en paralelo, el voltaje equivalente es lo mismo que los capacitores. Entonces tenemos 24 voltios para el capacitor 3 y el capacitor 4, B3 y B4. De forma que como tenemos capacitancia 2.33 y 6, con el voltaje podemos encontrar carga con la fórmula voltaje por capacitancia. Entonces el voltaje es el mismo, 24 voltios, y la capacitancia es lo que reemplazamos de aquí arriba, 2.33 y 6. Ahí está, multiplicado, tenemos la suma. Ahora, en el anterior procedimiento, la suma daba el voltaje equivalente.
Ahora la suma, ¿qué nos tendría que dar? La carga equivalente. ¿Cuánto es la carga aquí? La suma 56 microcoulombs más 144 microcoulombs son 200. ¿Qué es la carga que teníamos en el anterior procedimiento, con la cual hemos encontrado también el voltaje, ¿no? Entonces 200, 200. Vamos verificando, ¿no? Seguimos un paso anterior, seguimos regresando en el circuito, y acá en este paso nosotros teníamos el voltaje como dato y hemos encontrado la carga. Ahora, ¿cuál de las dos cargas nos sirve? La de 56 microcoulombs. ¿Por qué? Porque la carga de 56 microcoulombs corresponde a la simplificación de estos dos capacitores en serie. Entonces, hemos simplificado dos capacitores en serie para obtener el de 2.33, que por ende su carga es 56 y nos sirve para los capacitores que tenemos acá. Tanto el 4 microfaradios como el 5.45 van a tener la misma carga por estar en serie. Entonces reemplazamos 56 y con la misma fórmula calculamos el voltaje, ¿no? Entonces voltaje 5, voltaje 6, reemplazamos cargas, reemplazamos capacitancia y tenemos voltaje. Entonces aquí el voltaje sumado tendría que dar el equivalente, que sigue siendo 24. Excelente. 14 más 10, 24 voltios, ¿no? Y así sucesivamente, estimados, vamos regresando en el circuito. Vamos a ver un paso anterior. Acá en este paso nosotros tenemos la simplificación en rojo de dos capacitores en paralelo que dan 5.45. Ese capacitor de 5.45 tiene un voltaje de 10. Entonces nos sirve ese voltaje de 10 para calcular carga de cada uno. Carga con 2 microfaradios y carga con 3.45 microfaradios. Encontramos la carga en microcoulombs, que nos va a dar 20 microcoulombs y 35. Sumados son 55 microcoulombs, que es el equivalente que teníamos anteriormente, ¿no? Un aproximado, porque en algunos casos nos alejamos por el redondeo que hacemos. Bueno, ya casi terminando el camino de la simplificación de nuestro circuito, tenemos acá el serie, ¿no? Un paso anterior al circuito que vimos, en color azul resaltado 3.45, el serie de 7.9 y 6 microfaradios. Entonces, como es serie, nos sirve la carga. ¿La carga de quién? Del capacitor 3.45, ¿no? Que son 35 microcoulombs. 35 para cada uno. Reemplazamos lo que es la carga, encontramos los valores de voltaje y la suma tiene que dar el equivalente. Excelente. Seguimos. Una vez que se ha hecho la simplificación, te das cuenta, una vez que has hecho la simplificación, te das cuenta que volver es bastante sencillo. Si mantienes el orden de tus circuitos de forma escalonada, ¿no? Como has ido simplificando. Entonces aquí tenemos la capacitancia en verde que me va a servir para el paralelo. Lo mismo, voltajes iguales, calculamos cargas, ¿no? En este caso, carga 11 y carga 12. El último paso para encontrar nuestro circuito principal, en el cual vamos a obtener el serie con el que iniciamos, ¿no? Como es serie, hemos igualado las cargas del capacitor equivalente de 0.9. Aquí está el cálculo. Este es el cálculo. Este es el cálculo que hemos realizado. Un poquito más a la derecha. Perfecto. Entonces aquí el cálculo que hemos realizado es 0.9 por 4, que serían 4 microcoulombs. Estos 4 están aquí igualados para las dos cargas iniciales con las que hemos empezado la simplificación, ¿no? Obteniendo sus voltajes gracias a esa carga. 4 y 4.04, un poquito se ha desfasado, ¿no? Muy bien, entonces con esto habríamos completado. Podemos ver la imagen total. Fíjense el camino primero de la simplificación. Vemos arriba, ¿sí? Hasta llegar al circuito equivalente, al más simple, y después el retorno del más simple a uno anterior, dependiendo si están en serie o en paralelo, para hacer las equivalencias y encontrar voltaje y capacitancia de cada uno de nuestros elementos o dispositivos eléctricos. Bueno,
eso sería todo. Muchas gracias.